y ahora vamos a empezar el capítulo 2. Y el capítulo 1 mostraba, ¿no?, el corazón que tenía el apóstol Pablo para comunicar esta palabra a la gente de Colosas, en la ciudad donde estaban viviendo. Los hermanos que nunca le habían conocido al apóstol Pablo. Estos hermanos no le conocieron al apóstol Pablo por pedido de Epafras, ¿se acuerdan? Habían ido a Pablo, le había escrito a ellos. Pablo, ¿dónde estaba en este momento? Está en la cárcel, está en sus últimos días. Y en Colosa había mucha gente que enseñaba costumbres y tradiciones y estaba tratando de desviar el corazón de estos hermanos. Así como en este tiempo hay mucha gente que te enseña esto, te enseña aquello, te enseña un montón de cosas, ya no entendemos qué es lo que pasa. Por eso Pablo le escribe a ellos para que puedan tener confianza y seguridad en lo que ellos están creyendo. Así empezaba el libro de Colosenses. Entonces en el capítulo 1, por ejemplo, acá en el versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué significa esto? Que a través de su vida el apóstol Pablo está padeciendo lo que le falta a la iglesia. Dice, ¿qué significa? Persecuciones, dificultades, situaciones difíciles, para que la palabra llegue a la gente. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios le puso al apóstol Pablo como ministro. ¿Y qué es un ministro? Habíamos hablado la última vez que es alguien que sirve a Dios, que se dedica a hacer servicio de Dios. ¿Cómo? Anunciando la palabra. Anunciando lo que Dios quiere que se escuche, no lo que uno quiere que se escuche. El ministro no anuncia su palabra. El ministro anuncia la palabra de su dueño, su Señor, que es Jesús. ¿Y qué dice acá el versículo 26? Era interesante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles, los que no eran judíos, también eran parte del reino de Dios, del reino celestial, o sea, del milenio. Ñande yaí ana ahí la milenio, ve. Ñande maera ahí la milenio. Ahí solamente pueblo judío peruana. Ñande guanay. Espérate, y misterio curí a la gente en Doicuay. Dios ahora está queriendo hacerle entender y puso un ministro, se llama apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo está predicando a los gentiles. ¿O entendés? Bueno, eso era el capítulo 1. El versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué dice trabajo luchando? Porque al anunciar esta palabra, ¿qué ocurre? La gente se opone, la gente crea conflicto, no acepta. Va a haber algunos grupos que no le parece, que no le cae muy bien. No, hay pecha. Entonces es una lucha. ¿Y cómo comienza el capítulo 2? Capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No solamente uno pelea con la gente que le escucha así en vivo. ¿Ustedes piensan que un predicador, una persona dedicada a la palabra, solamente tiene que dedicarse a la gente que le ve predicando? La lucha también es para esa gente que no le va a escuchar, pero que un día se va a enterar. No le va a escuchar en vivo, pero un día se va a enterar de lo que él dijo. Para esa gente está en la lucha. O sea, la vida del predicador es muy importante porque al final la gente va a observar dónde fue, qué dijo, quién aprendió, pasó o no pasó las pruebas. Supongamos que un predicador está predicando la fe, la esperanza, la confianza en la palabra, pero cuando llega a una situación renuncia. No, ella apende más, renuncia. Entonces cuando escuchen la persona esa palabra o esa acción, ya también cae en la gente. Por eso es una lucha, no solamente a los que están en vivo, también para los que van a escuchar o los que están escuchando su vivencia. Por eso para el apóstol Pablo era importante. Ahora él estaba preso, estaba encarcelado. Pero una pregunta, ¿él dejó de predicar?
¿Cómo los de Colosas, los colosenses, cómo están enterándose de la palabra del apóstol Pablo? Pablo vino a predicarle a ellos. ¿Cómo se enteraron de lo que Pablo decía? ¿Sí? Por medio de esta carta, ¿no? O sea, ¿era valiosa esta carta o no? Era muy valiosa. Por eso el que nosotros también grabemos las predicaciones, editemos y enviemos es muy importante. Aunque aquí parece que no hay esperanza, pero ustedes saben que muchas personas escuchando las grabaciones están teniendo mucha esperanza en otras partes. Están teniendo otra vez la fe en Dios. Así es. Entonces uno puede pensar, ay no, iba ahí la puerta de jata. Pero cuando piensas que a través de tu vida, a través de lo que estás compartiendo, muchas personas que no te ven y nunca te vieron tu rostro, van a tener esperanza en Dios, entonces continúa la lucha. No, tengo que continuar la lucha. ¿Cuál continuar? Eso es muy importante que uno entienda. Por eso uno no tiene que pensar apente. Uno no tiene que pensar que nuestra vida es acá nomás. Hay mucha gente que está dependiendo de lo que nosotros podamos superar o no. Esta vez estando en Argentina he visto, ¿no? Que a través de que realmente nosotros pasamos muchas dificultades, ¿no? Muchas situaciones, mucho conflicto. Pero pasamos. Y por eso podemos ir a compartirle a otra persona. Podemos ir a Argentina, los hermanos fueron a Encarnación, podemos ir a otros lugares. Entonces, todo eso ocurre porque pasamos esta dificultad. Entonces, cuando vamos, es testimonio de que hemos superado esa dificultad. Entonces, a eso se le llama una lucha. Y esta gente que nos recibió va a comentar, va a hablar y va a esparcir, porque Epafras participó se puede decir, en un seminario bíblico, cuando Pablo hizo en otra ciudad, y él cuando va a su ciudad, él transmite a los de Colosas, a los colosenses. Epafras los colosenses no habían visto nunca a Pablo, solamente Epafras le compartió lo que él aprendió. Y por eso ahora los colosenses estaban recibiendo la palabra, y ahora Pablo está escribiendo ya con corazón abierto y confiado. Por eso la lucha continúa, aunque estemos 2 o 3 reunidos, la lucha continúa. Por ese pequeño grupo, Dios está pensando en miles. ¿Saben? Un pequeño grupo. Pero Dios pensaje taina. Eso dice. Por eso dice, aunque nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Las palabras del apóstol Pablo, dice Pedro, que son difíciles de entender. Ahora nosotros nos damos cuenta por qué. Cada cosa que dice es medio raro, así que tenemos que traducirla otra vez. Dice aquí, ¿para qué él sufrió? ¿Para qué él peleó? ¿Por qué él está luchando? Primero, para que sean consolados sus corazones en amor. La lucha del apóstol Pablo, la perseverancia del apóstol Pablo, el que continúa la palabra, es para que los corazones de esa persona que están escuchando sean consolados. Al saber que él continúa, que él no dice, bueno hermanos, realmente Dios me abandonó, ahora estoy en la cárcel, muriéndome, abandonado. Si él escribiera así, ¿cómo iban a pensar la gente? Iban a estar desesperados. Pero él les daba esperanza. Desde la cárcel, condenado a muerte, él le daba esperanza. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar. ¿Para qué? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Riquezas. Quiere decir que hay un objetivo por el cual nosotros estamos escuchando, compartiendo, aprendiendo. Dios me etañandé, tener riqueza. Nos va a dar riqueza, que significa entendimiento, sabiduría y conocimiento sobre las cosas de Dios. A fin de conocer, y otra vez sale ahí, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, ¿cuál era el objetivo por el cual Pablo estaba sufriendo, pasando todas las cosas y quería consolar a los hermanos? Que la gente conozca este misterio. ¿Cuál era el misterio? Y otra vez volvamos al mismo tema. El misterio es, el culto pasado ya habíamos hablado de Colosenses, que Dios quiere que los gentiles, nosotros, entendamos que nosotros somos parte del pueblo de Dios y que Jesús vino a morir para hacernos uno con su pueblo. Ese es el misterio, que hasta ahora la gente no entiende, no conoce. El misterio de Dios, restauración de las dos casas de Israel. Los gentiles son herederos y parte del reino de Dios.
Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, para confirmar esto. Efesios capítulo 2. Ese es un tema que no se conoce bien, pero está escrito en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién sabe lo que dice ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere que el pueblo, que los gentiles conozcan y entiendan? Por tanto, versículo 11, capítulo 2 de Efesios 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Incircuncisión quiere decir no judío, no pueblo de Dios. Eso significa aquí. Y circuncisión quiere decir pueblo de Dios, pueblo judío. A eso se refiere. Antes nosotros, humanamente y carnalmente, ¿cómo somos llamados? Pendas hay judío, pero paraguayo, pendas hay judío, judío también, israelita también. Así éramos llamados. Antes de Cristo éramos llamados no pueblo de Dios. Pero después de Cristo somos llamados pueblo de Dios. ¿Entienden? El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais, y ahí dice, sin Cristo, sin ungido, sin Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se entiende lo que dice ahí? Alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa ciudadanía? A una persona que pertenece a un determinado lugar. Entonces, si nosotros ustedes, ciudadanos de qué lugar son, somos ciudadanos de San Lorenzo. Así podemos decir, ¿no? Somos sanlorenzanos, vivimos aquí. Pero oficialmente no somos muchos sanlorenzanos, ¿no? ¿Qué oficialmente? Por ejemplo, ahí está Rocío en tu documento, ¿qué dice? Oficialmente, ¿de dónde? Asunción, ¿no? Oficialmente, entonces, ciudadana asuncena. Y vos, Isidoro, Itacruy del Rosario, además, Ligoria de San Lorenzo, de oficialmente. Entonces, es oficialmente San Lorenzana. ¿Y vos, hermana Eulalia? Villarrica, ¿sabes? Estamos hablando ahí oficialmente. Entonces, hermana Ligoria sería una judía verdadera, jañandea tu bye, falso. Pero, por Cristo, nosotros somos hechos ciudadanos oficiales, por Cristo. O sea, los que no le tienen a Cristo no pueden llamarse ciudadanos. Pero en este caso no de San Lorenzo, sino de Israel. ¿Entienden? ¿No? Israel. Entonces, Cristo nos da a nosotros el documento oficial para ser ciudadanos de Israel. Así es. Por más que nosotros ahora no estamos en Israel, ni tenemos nuestra cédula que es israelita, pero por Cristo somos verdaderos ciudadanos israelitas. Eso es importante entender. La Biblia dice así. Claro, si viene un israelita acá, un israelí, porque realmente se dice israelí, no israelita. Israelita es el que por fe adquirió la ciudadanía. Israelí es el que adquirió la ciudadanía por documento, ¿no? Por documento, eso hay que entender. Entonces, si viene un israelí, no va a decir, israelita, llegó la israelí. Yo soy el israelita porque yo tengo mi documento. Pero eso delante de Dios vale o no. Para este tiempo vale, pero para el milenio ¿va a valer? No va a valer. Para el milenio, ¿con qué documento tenés que entrar? Con el documento que Cristo te dio. ¿Entiendes? ¿No? Está el de sellar y sello la boleta. El sello es su muerte en la cruz. Por eso su muerte en la cruz representó nuestro sello para entrar a ese milenio, a ese reino. ¿Entendemos esta parte o no? ¿Se entiende? Eso es importante. Por eso dice el versículo 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, o sea, sin visa, sin pasaporte, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso es importante entender. Nuestra ciudadanía terrenal no sirve para Dios. Nuestra ciudadanía tiene que ser celestial. Y celestial quiere decir dada por Cristo. Por eso entonces después ya tenemos derecho a todos los pactos y a todas las promesas que Dios dijo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta que ahí dice cómo es que fuimos hechos cercanos o miembros del pueblo de Israel? Por la sangre de Cristo. Esto es muy importante entender. Bueno, volvamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, entonces ya sabemos el misterio de Dios y de Cristo, en quien están, versículo 3, en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense lo que dice ahí. En Cristo, en esa entrada celestial que estamos teniendo a este reino, están escondidos, dice, muchos tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Saben por qué nosotros tantos años no entendíamos muchas cosas de las cosas de Dios? Porque nunca estábamos entrando a ese reino. Es como que ahora nos estamos preparando para heredar una gran riqueza. Como que nos reúnen y nos están preparando para heredar algo grande. Y necesitamos arreglar toda nuestra documentación, nuestros papeles, para poder estar en un lugar grandioso, en algo inesperado. Eso es lo que está a punto de ocurrir. Pero nosotros no sabíamos, por medio de Jesucristo. Voy a leer el versículo 4 y después voy a ir a algunos textos que muestran acerca de este reino, estos tesoros escondidos. Versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice que yo esto lo digo para que nadie os engañes con palabras persuasivas. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que te va a decir que esto no es así. Que realmente el reino de los cielos es un reino así que nosotros creemos, ya al cielo. Apenas no hay nada oculto, no hay nada mentira, todo es mentira. La gente te va a querer engañar a esto. Te va a querer despojar de la riqueza que Dios está preparando para vos. De la sabiduría que Dios está preparando para vos. Te va a querer sacar de ahí. Y nosotros muchas veces vamos a aceptar, ofreciéndote otra cosa. Cuando vos le querés engañar a alguien, siempre le ofreces algo. No, mira, acá te va a ir mejor acá. Siempre le ofreces algo, pero a la larga te vas a dar cuenta que eso era falso, que eso no era bueno. Y vamos a ver los textos de la Biblia que muestran que sí existe un reino milenial, verdadero por Dios. Primero el famoso texto de Ezequiel 37. Vamos a Ezequiel 37. Para saber cuál es la promesa que Dios tiene preparado para nosotros. Fíjense en lo que dice ahí. Ezequiel 37 desde el versículo 21. 37 desde el versículo 21. Oí para el reino celestial, oí para la milenio, oí para el reino Dios preparañan de Guaná, o no, según la Biblia. Dice así, versículo 21. 37, 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Atiendan muy bien. De entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿A dónde dice Dios que les va a llevar a los hijos de Israel que están esparcidos entre las naciones? ¿A dónde les va a llevar? A su tierra. ¿Cuál es su tierra? Israel. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Se está refiriendo al reino de Judá y al reino de Israel. Versículo 23. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos ha ocurrido a todas las personas. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Los salvaré y los limpiaré. ¿Tiene sentido que está hablando de nosotros o no? Los limpiaré y los salvaré. No, pastor, esto está hablando, es para el pueblo de Israel, no tenemos nada que ver con nosotros. Esa es palabra persuasiva. Cuando escuchen esta clase de palabra, que les diga, no, esto no tiene nada que ver con nosotros, esto no es para nosotros, esto es para los judíos. Esos son, nadie os engañe con palabra persuasiva. Nadie les diga que no es así, no es así. Ahí vamos a entender nosotros que hay personas que malintencionadas. Os salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esto es lo mismo que dice en la promesa del nuevo pacto. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y fíjense, ¿quién va a gobernar a este nuevo pueblo que van a ser salvados y limpiados por Dios? ¿Quién va a ser su rey? Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Será rey sobre ellos, dice.
¿Quién es David? El rey que reinó, el primer rey, el segundo rey de Israel, que reinó en los tiempos de Saúl y Salomón. Pero en el tiempo de Ezequiel, David ya no vivía más. ¿Por qué dice acá que en un futuro cercano, no sabemos cuándo, cuando las dos tribus se reúnan y cuando vuelvan a ser salvados y limpiados de sus rebeliones, de sus pecados, David sería rey sobre ellos? Y ahí se nos viene un texto que el ángel Gabriel le dijo a María, que este niño tendrá el trono de su padre David, dice. El trono de su padre David se le va a dar y será rey y tendrá su cetro. Entonces, ¿de quién se está refiriendo acá cuando dice mi siervo David será rey sobre ellos? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué tiene que ver Ezequiel con esto? Mucho. ¿Se dan cuenta que está hablando de un reino en Israel y Jesús a la cabeza y nosotros como salvos y limpiados de nuestros pecados? Así está hablando. Después, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Tendrán un solo pastor. ¿Quién dijo que era el pastor de las ovejas? Jesús, yo soy el pastor. El versículo 25 también, habitarán, eso es muy importante. ¿Dónde vamos a vivir con nuestro rey y con nuestro pastor? Pepa peicua se mo para la yaicota. Peicua se va. O pensando. Peicua se. ¿Quieren saber dónde es lo que vamos a vivir? Pastor, decime a dónde es lo que nos vamos a ir después de que pase. Mo voy con la yajata. Que ahora la gente hoy se treía, ¿no? Mo voy con la yajata. A resucitar ahí. Miren lo que dice ahí, para que marquen luego y redondeen y le digan a cualquier persona, dice ahí, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Entonces ahora tienen que investigar cuál fue la tierra que Dios le dio a Jacob. Después, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuándo dice ahí? Para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces, está bien claro en la Biblia el lugar donde vamos a habitar. ¿Quién va a ser rey? El lugar donde habitaron Jacob y sus hijos, las 12 tribus de Israel. David será rey para siempre. Esas son las promesas, las riquezas y las bendiciones que Dios está preparando para nosotros, pero algunos ingratos, algunos necios, con palabras persuasivas, han sacado nuestro corazón y nos han quitado esa herencia. Y por causa de eso nosotros estamos esperando otra cosa en vez de recibir lo que Dios nos estaba dando. Esa es la tristemente célebre realidad. Amós capítulo 9. Amós, más palabras que se relacionen con este reino milenial. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Versículo 11. ¿Qué dice el título? Eso es muy importante. Restauración futura de Israel. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 11. 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dice acá que en la restauración futura de Israel, Dios va a levantar el tabernáculo caído de David. Tabernáculo es habitación o morada. ¿Por qué dice tabernáculo caído de David? Porque en el tiempo de David, David restableció las 12 tribus de Israel y cuando vino su hijo Salomón, por su pecado se tuvo que dividir el reino en dos pedazos. Y así estuvo durante muchos años. Pero en el tiempo futuro eso va a ser restaurado. Por eso los apóstoles le preguntaban a Jesús, porque ellos sabían que Jesús era el descendiente de David, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Le habían preguntado. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que los judíos, qué es lo que los discípulos esperaban? La restauración de Israel. El versículo, vamos a continuar leyendo, 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones dice el Señor que hace esto. Versículo 13. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente
y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Versículo 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. ¿Qué dice que van a hacer? Van a plantar, van a tomar, van a disfrutar, van a comer. No piensen entonces que heredar este reino es, vamos a ser angelitos que volamos así como fantasma. Vamos a plantar, dice, vamos a labrar y vamos a disfrutar de nuestra labranza. Amén. Entonces, algo grandioso Dios está haciendo, preparando para su hijo. El versículo 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados, dice. Nunca más, ¿hasta cuándo es? Para siempre. Nunca más nadie le va a quitar de ahí. De su tierra que yo les di, así ha dicho Dios, el Dios suyo. Otro texto. Zacarías capítulo 14. Vayan un poquito adelante nomás. Ahí está, después de algunos textos. Antes de San Mateo está Zacarías. Antes de Zacarías, Malaquías, antes está Zacarías. Zacarías capítulo 14. ¿Cómo se vivirá en el tiempo que Jesús reine? Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué se va a hacer en ese tiempo? ¿Encontraron? Zacarías 14, versículo 16. 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay que preguntarse, ¿esto cuándo ocurriría? Los que sobrevivieren de qué rebelión, ¿de qué está hablando? Va a haber un tiempo futuro, en que todas las naciones van a venir en contra de Jerusalén, y Dios va a defender a Jerusalén, va a arrebatar a su pueblo, y va a haber una catástrofe, la gran tribulación. La gran tribulación. Pero todos los que sobrevivieren, dice, a esa catástrofe, van a tener la obligación, dice aquí, de venir año a año a adorar al Rey. ¿Quién va a ser el Rey? ¿Quién dijimos que iba a ser el Rey? David. ¿Quién iba a ser ese Rey David? Jesús. Y van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Esto está hablando para el futuro. Significa que todas las personas van a tener que aprender a celebrar las fiestas de Dios. Así está diciendo aquí. Un texto más, San Mateo 24, para entender bien. San Mateo 24, 31. Esta palabra Jesús mismo dijo también. Atiendan bien acá. 24:30 dice. En los últimos tiempos finales ocurrirá estas cosas, dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, fíjense lo que dice ahí, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Van a venir a verles con poder y gran gloria. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes serían los escogidos? Si ahora viene Jesús con gran poder y todo el mundo le ve, ¿quiénes son los que van a temblar ante él? Los que no le estaban esperando. ¿Y quiénes son los que van a ser escogidos? Los que le estaban esperando. Los que sabían que al tonar la trompeta iba a aparecer el Rey a buscar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Los que le esperan. Los que le esperan son los que celebran sus fiestas. Las fiestas son citas. ¿Saben ustedes que las fiestas quiere decir citas? Si alguien te cita a un lugar y vos te vas ahí, ¿qué hace vos cuando te cita? Por ejemplo, a un restaurante, te cita a alguien, vos te sentás. ¿Qué estás haciendo vos ahí? Esperando, ¿no? Está esperando ahí. Por favor, tráigame una gaseosita, toma, espera. Y si te dejan plantado, no sé. A una vez le dejaron plantado. No voy. Entonces,
Si nosotros no estamos en ese lugar donde nos dijeron que tenemos que estar, y bueno, ya, se cane, me voy, y viene la persona que estaba esperando y no me encuentra, me perdí yo. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar esperando a este rey? Los que fueron invitados a esta cita, los que celebraban las fiestas. La siguiente fiesta que viene es la fiesta de Shavuot, Pentecostés, la promesa. Estamos a punto de reunirnos en esa cita, ¿no? Porque quién sabe, por ahí viene. Eso es importante. Bueno, eso está diciendo aquí. Bueno, volvamos a Colosenses, vamos a tratar de avanzar ya. Esto, todo lo que vimos son palabras que nos confirman que existe el milenio, el reino celestial, el rey que va a reinar, que es David, que se llama Jesús, y que nosotros estamos preparándonos para estar en ese reino, que Dios nos ha dado todas las posibilidades. Solo necesitamos creer. Bueno, versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que está mirando Pablo? Aunque no estoy allá, yo no estoy con ustedes, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo que están haciendo ustedes? Están viviendo, confiando estas cosas, creyendo estas cosas, y es más que suficiente. No es que nosotros tenemos que querer dominarle a la gente. PMP ese grupo y PMP ese miembro. Hoy en día muchos pastores quieren tener muchos miembros. Que la gente diga, todos estos son los miembros de tal pastor. No. Nosotros tenemos que estar gozosos de saber que la gente cree que Jesús es su Salvador, su rescatador y que está listo para recibir su milenio. Eso tiene que ser alegría para nosotros. ¿Sí o no? Peaja es la salvación verdadera para las personas. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora, esto es muy importante. Si es que están viviendo, creyendo todas estas cosas que yo le estoy diciendo, que están escritos, así como recibieron la palabra, así como aprendieron y como creyeron, ¿qué dice acá? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice. Esto es muy importante. No es solamente decir que creo, seco a creer en Jesucristo, seco a confiar, seco. Andad en Él. Caminad conforme a lo que Él dijo. Y miren qué dice más acá. Andad en Él, versículo 6, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Otra vez. Arraigado, va a decir arraigado. ¿Qué quiere decir arraigado? Caramá, se puede decir. Caramá. Seguile. Andad detrás de Él. Después, sobreedificados. ¿Qué significa? Que tu base de crecimiento tiene que ser la enseñanza de Jesús. Sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Cómo dice la Biblia que viene la fe? Pues el oír la palabra de Dios. Si realmente vos decís que estás esperando el milenio, y atienda muy bien esto, si realmente vos decís que estás esperando ese reino que hemos leído, vos tenés que seguir la enseñanza de Jesús. ¿Y por qué vas a seguir la enseñanza de Jesús? ¿Hay alguien que te pide que siga eso? Sí. Vamos a ver un texto importante. Deuteronomio capítulo 18, fíjense un poco lo que dice ahí. ¿Por qué tengo que yo creer la enseñanza de Jesús? Porque es fundamental. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio 18, 15. Dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. ¿Y qué dice ahí? A Él oiréis. ¿Y qué es lo que vas a oír? Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantará de en medio de tus hermanos como tú. Y pondré, fíjense lo que dice ahí, en ese profeta que va a poner Dios, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Moisés está diciendo, o sea, Dios le está diciendo a Moisés que va a levantar un profeta igual que Moisés y que le va a hablar al pueblo toda la palabra que Dios mande y que tenemos que oírle, que tenemos que escuchar su voz. Esa es la manera de poder entrar a su reino, si hemos creído en él, como dice en Colosenses. Más, versículo 19, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así está. El que no quiere escuchar la palabra que habló Jesús en el nombre de Dios, Dios le va a pedir cuenta. Isaías, vamos a ver. Isaías capítulo 42. ¿Qué cosa va a hablar este profeta? ¿Hay que entender eso también o no? Porque la gente, sí, todos creemos en Jesús. Todos creemos la palabra de Jesús. ¿Quién pico dice que no le va a escuchar a Jesús? Entonces, te oñan, en tu lado, pero vamos a ver qué cosa nos va a hablar ese profeta. Que sabemos que es Jesús. Sabemos ya. Está escrito en Hechos. Cuando lo mencionó Pedro, lo mencionó Esteban. Isaías 42, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo Dios que tenía contentamiento? De Jesús, ¿no? Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así, igual que contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Justicia quiere decir enseñanza de Dios. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No es que va a hacer escándalo, ni va a empezar a juzgar. Malditos, van a ir al infierno ustedes, como mucha gente hace, ¿no? Ni va a empezar a destruirle a la gente, ni va a empezar a atacar a la gente. Sino que va a hablar la verdad, ¿no? Va a decir lo que es verdadero. Y la verdad va a identificar a la mentira. Eso va a hacer este siervo. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su Torah, sus instrucciones, su ley. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hablar este profeta? La Torah, la ley, los mandamientos de Dios, las costas, todas las regiones. No se va a cansar hasta que llegue. A ese tenemos que oírle. A ese está diciendo Pablo, si ustedes creyeron en él, vivan conforme a esa palabra. Así está diciendo. Hagan conforme a lo que él ha dicho. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Fíjense lo que dice acá San Juan capítulo 14. El mismo Jesucristo habla. Versículo 21. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, esto está hablando Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. A ver, ¿por qué el que le ama a Jesús será amado por el Padre? Porque guarda sus mandamientos. Así está escrito aquí. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que se va a diferenciar que Dios va a estar con los discípulos y no con el resto de las personas? ¿Cuál va a ser la diferencia? Dice Judas. ¿Cuál sea? Va a ser oye pillata la shine ahí hanen die, orero y hanen die, a la otra gente cuerando y hanen die. ¿Cómo se va a notar que nosotros estamos y los otros no? ¿Qué le dice aquí? Respondió, versículo 23, Jesús y le dijo, el que me ama, miren acá, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. La diferencia en el que va a tener a Dios y no le va a tener es que el que tenga a Dios va a tener la palabra en su corazón. Va a guardar la palabra, va a aplicar la palabra a su vida. Por eso Dios va a morar en él. Esa es la diferencia. Y la diferencia del otro que es 24, el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Recuerdan Deuteronomio 18 que le dijo Dios? Estas palabras que yo pondré en esa persona serán las que oirá. El que no le oiga, yo le pediré cuenta eso. Sí está escrito, bien claro. Volvamos a Colosenses, tenemos que terminar Colosenses esta parte por lo menos. Bueno, entendimos entonces el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es andar en Él?
guardando su palabra, escuchando su voz, si es que realmente recibimos, si realmente creemos que vamos a estar en ese milenio. ¿Y cómo es que podemos andar en él? Dice, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que tu vida se vea que realmente tiene la verdad de Dios. Hay mucha gente que no le gusta escuchar esta palabra. No, ñandeo, ñañao, ñande, ñande, ñaña. Bueno, acá no dice así. Yo no puedo decir algo que la Biblia no dice. La Biblia no explica así. Versículo 8. Otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Peñatende que. Ahorita la persona está PM, no, ego pecha, ñandeko yaikuana, yaikua haisha, ñandeko yaikuana pechante. No, cuidado, que nadie te engañe. ¿Cómo dice acá? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué significa filosofías? Pensamiento humano. La filosofía es la característica o una de las ciencias del pensamiento. El hombre piensa, razona y habla. A ver, sí, y habla lo que le parece. Pero yo tengo un punto de vista. Si Jesús era Dios, ¿por qué tenía carne? ¿Por qué comía pescado? ¿Por qué? Porque le salió sangre. ¿No les parece? ¿No es razonable lo que yo estoy diciendo? Esto es filosofía. Estoy empezando a usar la razón humana. Y claro, cualquier persona va a decir, el Dios pico pea, hombre. La Biblia picó, peago moico ande más escribí. ¿Escucharon esa clase de filosofía? Filosofía un poco barata, pero es filosofía. Algunos ya tienen argumentos. No, pero según algunos, la Biblia es una traducción que se trajo de acá, se trajo de allá, se trajo de ahí. Filosofías y huecas sutilezas. Las personas van a tratar de meter esto para sacarte de la verdad. Por eso la gente que quiere vivir para la carne siempre se opone al cambio de vida, a lo espiritual. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Eso es primero, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que podemos ser engañados por estas cosas? Fíjense lo que dice acá. Porque en él, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Vamos a interpretar este versículo en el tiempo que nos queda. En él habita toda la plenitud. ¿Qué es la palabra plenitud? ¿Sabe la palabra oye? Y cuando la primero ya entendemos. Plenitud es, ¿qué? Sí, completo, todo un sistema, todas las cosas, toda la grandeza de Dios habita corporalmente, dice. O sea, en ese cuerpo. En el cuerpo de Jesús estaba todas las maravillas de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Si Jesús era un hombre común y corriente, ¿podía toda la grandeza de Dios habitar en él? Imposible. Sí o sí él tenía que ser un ser divino. ¿Me entiendo, no? Sí o sí tenía que ser un ser especial para que toda la grandeza de Dios habite en él. Y de esa manera nosotros podíamos confiar en él. Al habitar todas las cosas en Jesús, nosotros nuestra confianza podemos poner en él y creer seguramente, con seguridad en él. Cosa que la gente no quiere hacer. Porque la gente os prefiere creer la cosa del mundo que la Jesucristo. Y cuando estamos diciendo que todas las cosas habitan en él, quiere decir que en él está la solución de todos nuestros problemas. En Jesús ya creo, es lo que mismo que ya cree paitema, la dio hoy potañan de Guara. Eso quiere decir. 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa esto? Estad completos en él. Cuando una persona cree en Jesús, y ya hemos visto qué significa creer en Jesús, no es solamente yo creo en Jesús, yo creo. No, cree, aplica, escucha, vive, entiende su poder, su reinado, entiende su reino, quiere estar en su reino, vive conforme a su palabra, obedece su palabra, ya está completo, dice. Ya no necesita nada.
Ya no necesita que nadie te dé carta de presentación. No, vos todavía no sé, la fe. No. Yo ya estoy completo según la palabra de Dios. Yo ya no necesito que alguien me reconozca otra vez. Hoy en día mucha gente espera que ser reconocido, ¿no? Si alguna iglesia no le reconoce como hermano, como ministro, o como predicador, no, vos no servís, vos no tenés reconocimiento de las Organizaciones Unidas para el Evangelio o algo así. ¿Sí o no? Pero suficiente es cuando vos crees en la potestad de Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de Dios, dice. Y vosotros, nosotros, estáis completos en Él, no nos falta más nada. Al creer yo la palabra de Dios, la Escritura, la Torá, las leyes de Dios, todo lo que hemos compartido, ¿qué me falta a mí? Nada, estoy completo. Tengo todo lo que Dios necesita. Estoy listo para heredar su reino. Claro, cualquier organización te diría no, pero vos no perteneces a la organización, no recibiste esta guía, no, algo así, ¿no? No necesita más esas cosas. ¿Por qué? Fíjense lo que dice acá. Vamos a leer un texto. San Juan capítulo 7 primero. Fíjense lo que dice ahí. ¿Cómo es que tengo que creer en Jesús? Me quedan unos minutos más. San Juan capítulo 7. Esto es importante que terminemos hoy. San Juan capítulo 7, versículo 37. Fíjense lo que dice ahí. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice ahí? Venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerdan cómo se le decía la palabra de Dios? Agua. Agua. Y si alguno tiene sed, dice, ¿qué se necesita para calmar la sed? Agua. Venga a mí y beba. Y miren lo que dice el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que yo tengo que creer en Jesús? ¿Como yo quiero creer o como dice la Escritura? Como dice la Escritura, como está escrito, como menciona de Él. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él va a recibir la palabra de Dios y todo lo que Él hablara nosotros tenemos que recibir y aceptar. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que Él va a traer la ley para las costas. Así yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Aquí San Juan 8, versículo 12. Ahí al lado, ¿no? San Juan 8, 12 que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tiniebla quiere decir ignorancia a las Escrituras. Eso hay que entender muy bien. Jesús dijo, yo soy la luz. Significa, yo soy la revelación de la palabra, la manifestación de la palabra. El que me sigue no andará en ignorancia, sino que tendrá manifestación de la palabra en él. Por eso Jesús estaba hablando de esto. Justamente a la mujer adúltera que le dijo, vete y no peques más. ¿Qué era pecado? Transgredir la ley de Dios. Para que no transgreda más la ley de Dios, tenés que seguirme a mí, que yo soy la manifestación de la ley, de la palabra de Dios. Dios entonces le dio la autoridad a Jesús para que nosotros creamos en Él. Amén. Y en Él está la plenitud de todas las cosas hechas. Me queda un versículo más. En San Mateo 28. San Mateo 28. ¿Qué dice ahí? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense lo que dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Va y dice la palabra potestad. Poder, autoridad. Por eso, si yo le tengo a Jesús, si yo escucho la palabra que Dios le mandó a Jesús para darme a mí, entonces yo ya no necesito más nada, como dice en Colosenses, ya estoy completo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si yo estoy creyendo entonces en Jesús y en su palabra y en su sacrificio y en su muerte, ¿necesito autorización de alguien para ir a predicar? ¿Necesito autorización de la Organización de Predicadores Unidos por el Evangelio y por la Paz del Mundo?